Hola, bienvenidos un día más a este programa que es La Tertulia. En primer lugar, y como es habitual, vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales que tenemos con nosotros hoy. Tenemos ahí a Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo tal? Chema, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Un día más aquí con nosotros. Castro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Jesús. José Carlos, muy buenas. Vamos a empezar este primer bloque con un tema bastante, llamativo aquí, sobre todo para la gente de Puerto Llano, como es la declaración del exalcalde de Puerto Llano en el juzgado el pasado día 3 de abril. Joaquín Hermoso compareció ante el juez durante más de 2 horas y media en calidad de imputado para responder por las presuntas irregularidades en las adquisiciones de la Plaza de Toros de Puerto Llano. En este proceso judicial, que actualmente se encuentra en fase de diligencias previas, también declararon como imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa el secretario accidental del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez Calvo, y un arquitecto municipal. Fuentes judiciales explicaron que Hermoso Murillo compareció ante el juez como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa y que contestó a todas las preguntas que hizo el fiscal y los abogados de los grupos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida, personados en la causa. La Fiscalía de Distrito tomó cartas en el asunto a raíz de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas alertara sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha sobre la gestión económico-financiera y contable del Ayuntamiento de Puerto Llano durante los ejercicios 2008 a 2010. En dichos informes, y tras analizar los 69 expedientes de justificación de gasto del contrato de obra y cimentación, graderío y barrera de acoso del polivalente, el síndico considera que no se dan los requisitos legales exigidos y que se han producido fraccionamientos del contrato. Bueno, un tema que, como digo, en principio ha ido a declarar, como he referido, el secretario del Ayuntamiento que había en ese momento, así como algunos de los arquitectos de... Yo no sé, Castro, quizás dentro del partido, a lo mejor con esta declaración ¿cómo veis las declaraciones que...? No, yo me remito a las declaraciones que se han hecho desde los órganos de dirección del partido local, y es que en principio está en vía judicial, es un procedimiento ordinario en el que a instancias de, como bien ha señalado, de la Fiscalía, y a partir de un informe que hace la Sindicatura de Cuentas, no olvidemos que la Sindicatura de Cuentas ya no existe porque la ha liquidado la señora Cospedal. Bueno, pues a raíz de ese informe, que por cierto la intervención de la Fiscalía de Cuentas, perdón, de la Sindicatura de Cuentas, se hace a instancias del propio Pleno del Ayuntamiento. Es decir, que el propio Pleno del Ayuntamiento pide que se revisen sus cuentas para si hubiera alguna irregularidad o alguna cuestión quedase perfectamente aclarada, ¿no? Y fue la Sindicatura de Cuentas, este órgano, insisto, que la señora Cospedal ahora se ha cargado para que no fiscalice a sus órganos políticos y de dirección. Bueno, fue la que dijo que había algunos aspectos que podían ser susceptibles de ser administrativamente irregulares. Y entre esos aspectos señaló las licitaciones que se hicieron en la obra de Plaza de Toros. Y que a partir de ahí se instruye, o se insta, mejor dicho, al fiscal para que abra un procedimiento. Y en ese procedimiento se está, en principio, simplemente, lo decías tú, es una instrucción que está iniciada y que en principio no tiene ni acusados ni tal. Otra cuestión diferente es que desde la ciudadanía y desde determinado sector de la ciudadanía, alentado sobre todo por los intereses de la oposición política, hay como una especie de ansiedad de que se instruya una causa cuando no hay causa. Es decir, no debemos de hablar de caso antes de que haya caso o sin que haya caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este asunto? Yo esperaría, y creo que es lo prudente, a que el juez se pronuncie, porque lo que se está valorando, se está visualizando, es una actuación administrativa y, en cualquier caso, el delito que se imputaría en este caso, o la falta más que delito que se imputaría, sería, lo señalabas, sería una... administrativa por prevaricación administrativa. Administrativa, efectivamente. No tendría tampoco más alcance que el que luego socialmente se le quiera dar. Es verdad que llama la atención, que es muy llamativo, que un alcalde además con tanta
prevalencia mediática y con tanta personalidad como la que ha tenido Joaquín Hermoso Murillo, llama la atención y genera esa expectativa de si realmente... Pero yo creo que nos equivocamos si intentamos ya homologar este asunto con otros casos claramente ya bueno, pues vistos, incluso sentenciados o incluso sin estar sentenciados, sin estar resueltos. Me puedo referir al caso Bárcenas o otros asuntos de esta naturaleza. Quiero decir que homologar esto con algo como eso es absolutamente demencial, ¿no? Estaríamos anticipándonos y haciendo una cosa, creo que éticamente muy reprobable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo prudente en este asunto es esperar a la resolución judicial. No, si de hecho hemos esperado desde el día 3, yo lo he sacado antes porque decían, oye, no habéis hablado nunca en la calle, me decían. Y yo digo, no, pues entonces no ha llamado unas declaraciones que tampoco tiene mucho tema cuando me la han demandado. Pero bueno, hay unas declaraciones, ha habido ya unas declaraciones por lo que hemos sacado, independientemente de lo que luego conlleve el tema, ¿no? Es por lo que efectivamente no... Aquí no se está imputando a nadie, sino simplemente que ha habido unas declaraciones por estos hechos, ¿no? Es por lo que... De hecho, hemos esperado desde que surge este tema, ya hace tiempo, pues hasta que ya hubiera habido al menos unas declaraciones por parte de alguien, ¿no? Porque si no, pues tampoco tiene mucho... la gente demandaba, a mí me preguntaba que por qué no hablábamos del tema, y yo les comentaba que lógicamente no había tampoco nada para no se ha producido ninguna novedad desde la declaración, por lo menos que haya trascendido públicamente. Yo no sé si los que tienen acceso a los expedientes que están en sede judicial, porque están personados en la causa, pues tendrán más información, pero de luego públicamente no ha trascendido aún nada, porque no ha habido ningún pronunciamiento aún del juez que instruye la causa. ¿La oposición qué dice? Bueno, vamos a ver, lo que pasaba en el Ayuntamiento de Puertollano en esos 4 años de mayoría absoluta del PSOE, en la legislatura de 2007 a 2011, bueno, pues era vox populi, o sea, eso solamente tenías que preguntar para enterarte lo que estaba pasando y fundamentalmente en el tema de obras, ¿no? Tanto es así que en el Partido Popular, en las elecciones municipales del 2011, nosotros llevamos en el programa, porque los programas sirven para algo de vez en cuando y está bien leérselos, nosotros llevamos en el programa a hacer una auditoría externa de toda esa gestión de esos años, ¿no? Y efectivamente, pues cuando llegaron las elecciones, el pueblo de Puertollano quiso que el PSOE no tuviera mayoría absoluta y como nosotros lo llevamos en el programa y Izquierda Unida estaba de acuerdo, pues finalmente el Pleno de la corporación aprobó que se hiciera una auditoría externa, en este caso realizada por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. El año pasado, en febrero exactamente, salió ese informe, un informe excelente. Creo que tiene en torno a 150 folios y la verdad es que ninguno de ellos tiene desperdicio, ninguno de los 150. En relación con ese informe de la sindicatura y referido a obras, que es de lo que estamos hablando y es por lo que el alcalde está imputado, pues yo, que me lo he leído, he sacado 2 conclusiones. La primera es que lo que se ha auditado por parte de sindicatura, pues realmente es la punta del iceberg de la gestión de Hermoso Murillo, por 2 causas. Primero, porque solamente se auditan los años 2008, 2009 y 2010, cuando el alcalde ha estado casi 10 años, ¿no? Y lo segundo, porque se auditan de esos 3 años 6 obras por un importe de 23,8 millones de euros, cuando en esos 3 años el Ayuntamiento de Puertollano gastó 95 millones de euros. Digo, no me he equivocado, 95 millones de euros. Y la segunda cuestión y la segunda conclusión que yo saco es que de esos 6 proyectos emblemáticos, todos los proyectos tienen irregularidades, los 6, unos mayores y otros menores. En concreto, y para que lo sepa toda la gente que nos está viendo, esos 6 proyectos emblemáticos que se han auditado son el centro de alto rendimiento, que ha tenido un coste total, no el importe asignado, sino el coste total de 6,7 millones de euros, el Parque del Terri, que ha tenido un coste total de 6 millones de euros, la remodelación de la Virgen de Gracia, que han sido 2,6 millones, la Plaza de Toros, y esto lo quiero recalcar porque en toda la información escrita que he visto nadie da el importe exacto. Se ha hecho en 3 fases y nos ha costado a los ciudadanos de Puertollano 5,5 millones de euros. El campo de fútbol del Cerrú, que al final entre las 2 fases que se hizo han sido 7 millones de euros.
y el Palacio de Congresos, que han sido 12,3 millones de euros. Creo que es importante que todo el mundo sepa las obras que se han auditado y los importes que al final ha habido que pagar. Irregularidades. Yo voy a mencionar solo dos, las que creo que son más graves, evidentemente. La primera de ellas es que se ha contratado en bastantes casos, concretamente en 3 de los 6 proyectos, tanto el proyecto como la ejecución de la obra al mismo contratista. Y esto incumple, no es que incumpla exactamente la ley de contratos del sector público, pero sí que dice en el artículo 109 que estos casos, cuando se haga esto, tienen que ser casos excepcionales y tienen que estar justificados. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Puertollano no ha sido excepcional porque la mitad de las obras auditadas se han hecho así y además no se ha justificado en ningún caso. O sea, se ha hecho a la buena de Dios. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues evidentemente porque la Administración ya se tiene muchísima experiencia en obras y lo que ocurre es que cuando tú contratas el proyecto y la ejecución al mismo contratista, casualmente, muchas veces ocurre que al final se nos han olvidado cosas. Oye, y cuando vas a inaugurar, oye, que falta esto, que falta lo otro, hay que hacerlo deprisa y corriente y la Administración, el concejal, pues autoriza a hacer una obra extraordinaria. Bueno, pues de los 3 casos, en 2 de ellos tenemos exceso de obra. Y no un exceso de obra menor, que podría ser menos del 10%. En todos los casos estamos por encima, ¿no? Y lo que ya clama al cielo es el tema del costo polivalente por el cual se ha imputado al alcalde. La Plaza de Toros se hace en 3 fases y la fase 2 directamente es una fase que se hace por 2,6 millones de euros. Esa fase, según la ley de contratos del Estado, tenía que haber salido a pública concurrencia y le tenía que haber dado publicidad, y lo que se hace se divide en 69 partes, se fracciona en 69 partes, de tal manera que cada una de ellas sea menor de 60.000 euros y se puede hacer una adjudicación directa, simplemente con pedir 3 ofertas y adjudicar a un contratista. Y claro, esto es lo que está en cuestión, porque además es que de esas partes, si hubiesen ido cada una a un contratista, pues bueno, todavía, pero es que han ido 18 partes al mismo contratista. Entonces esto incumple claramente la ley de contratos del sector público y por eso el señor alcalde está imputado. Y lo que ya llega a casi ser bochornoso es cuando el propio síndico de cuentas dice en su informe que él reconoce su incapacidad de fiscalizar esta obra, porque no ha seguido el procedimiento habitual de un proyecto por un ingeniero, por un arquitecto y una serie de mediciones y certificaciones de la obra. No lo hemos hecho así. O sea, no ha habido proyecto, no ha habido ningún titulado colegiado que haya ido y haya medido lo que se ha hecho y no haya certificado que lo que se está pagando se corresponde con la obra hecha. O sea, es algo que a cualquiera de los que somos de Puertollano y queremos a Puertollano simplemente nos abochorna. Luego el alcalde dice que está muy tranquilo. Bueno, él estará tranquilo. Desde luego, lo que no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista, es que pretenda hacer responsable al arquitecto municipal de este tema. O sea, el arquitecto municipal, nadie va a creer, ni en Puertollano ni fuera de él, que es el que ha tomado la decisión que el contratista A o el B haga la obra. Eso, por mucho que él lo intente, pues nadie lo vamos a creer. Pero lo que ya llega a ser de sonrojo es que esa constructora que ha hecho la obra, la que ha efectuado esta obra y muchas más en Puertollano, que efectivamente en este momento está en un problema, tiene problemas de trabajo y está inmersa en un ERE, resulte que el abogado que está defendiendo la empresa, el abogado que va a despedir a los trabajadores de esa empresa, sea don Joaquín Hermoso Murillo. Esto ya es un bochorno y yo creo que el Partido Socialista de Puertollano entiendo que debe tomar medidas en el asunto. Yo, si me permiten mis compañeros, solamente quisiera matizar un par de aspectos. Vamos a ver, es sorprendente que en la locución que ha hecho José María Chema, hagas ya también el juicio y casi que pidas cuál debería de ser la condena, por lo menos la que tendría que hacer el Partido Socialista sobre Joaquín, cuando el proceso está abierto, ¿no? Yo entiendo que, además, esa cosa que anticipaba de que la información privilegiada que puede tener alguien porque es parte en la causa no la tenemos el resto y, por lo tanto, en ese sentido jugamos con desventaja. Pero yo sí quisiera incidir en un aspecto cuando haces ya la condena. Es decir, estás diciendo porque la ley
de contratos y de procedimientos administrativos de contratos del Estado establece y sanciona. No, no lo establece así, de esa manera tan tasativa. Eso lo tendrá que decir el juez. Es decir, es una interpretación. Haces la interpretación, no la lectura. La lectura, concretamente, del artículo 68, que es al que tendríamos que hacer referencia cuando nos referimos a esto, lo que te está diciendo es que cabe la posibilidad, efectivamente, de contemplar cuando la obra es una obra que funcionalmente y operativamente está efectivamente destinada a un mismo fin, que es cuando dice que no debería de fraccionarse, porque si lo está, pues no debe de fraccionarse, y es cierto que no se pueden contratar esas obras de manera separada mediante esos expedientes, pero también no es menos cierto que cuando el tratamiento unitario de todas esas prestaciones, dice la ley, dice no la ley, dice la norma que está desarrollando la ley, se derive un beneficio para el interés público que decaiga ante un mayor beneficio derivado de su contratación por separado, o cuando ésta sea exigencia de la necesidad de dar cumplimiento a una disposición legal, de contratar por separado, a la ejecución de un presupuesto porque responde a un plan estratégico, etcétera, etcétera, sí podría considerarse de facto esa legalidad. Por lo tanto, las interpretaciones, yo lo que hago es replicar una que tú ya haces, dando ya por sentado que eso inmediatamente va a conducir a la condena. Pues habrá que verlo y lo tendrá que interpretar quien está para ello. Por eso yo anticipaba que todo lo que hagamos ahora es especular. Y, por supuesto, lo que está ahora mismo en procedimiento judicial, y con esto ya dejo a mis compañeros que intervengan, es solamente el asunto del coso polivalente. Es decir, las otras cuestiones a las que tú haces alusión, diciendo que es la punta de un supuesto iceberg, ya veremos a ver si no es una aleta de tiburón colocada en el costado de un bañista y está saliendo todo el mundo a correr creyendo que viene el gran tiburón, ¿no? Habrá que verlo, es decir, habrá que ver si efectivamente lo otro es objeto de causa similar. Porque además el otro tipo de irregularidades a las que tú haces referencia coinciden más o menos en formato con esta que estamos viendo, y si en esta se sustanciase que cabe esa excepcionalidad y que el procedimiento es tal, pues prácticamente estarían casi resueltas las otras, ¿no? Y en el peor de los supuestos será el juez el que tendrá que determinar la gravedad, en este caso, de la falta. Yo insisto que no es una causa penal, no hay en este caso cohecho, no se está denunciando un caso de esa naturaleza, se está denunciando una irregularidad administrativa. Bien. No, yo te contesto al tema. Yo, cuando he dicho punta del iceberg, no quiero decir con ello ni presuponer que todo lo que no se ve es malo. No. Vamos a ver, solamente estoy diciendo que se está analizando una parte muy pequeña de la gestión de Joaquín Hermoso Murillo en el Ayuntamiento de Puerto Llano, nada más. Yo no prejuzgo nada, ni quería decir nada con eso. Ahora bien, lo segundo que has dicho, sí que no estoy de acuerdo. Yo estoy repitiendo las palabras del síndico de cuentas en su informe, que dice que se incumple el artículo 74 de la Ley de Contratos del Estado. Y esa es la causa por la cual Joaquín Hermoso Murillo está imputado. Nada más. Yo me gustaría también que intervinieran, aunque yo sé que los expertos son los dos en el tema, pero Jesús y José Fernando, a ver, un poco... Sí, yo tengo que decir que en como en muchos otros casos, en todos, la justicia al final decidirá. Y también tengo claro que, sea cual sea el fallo judicial, será discutido. Habrá que acatarlo, porque lógicamente tiene que ser así, por personas que tengan una mentalidad razonable, pero de alguna manera, tanto en un sentido como en otro, la sentencia judicial será discutida y no contentará a mucha gente, porque el tema del que estamos hablando es un tema que a nivel de Puerto Llano pues, ha generado una amplia polémica, una amplia discusión, y de alguna manera, lo hemos comentado antes un poco fuera de contexto, la persona imputada en la que estamos hablando, pues puedo decir que en términos de ciudadanía, podríamos decir ya que está condenada, en el sentido administrativo que estamos hablando aquí, ¿no? Por motivos diversos, que no vamos a entrar ahora al caso. Pero evidentemente lo que al final prevalece, y es lo justo, es que sea la justicia, el juez, el que emita un fallo jurídicamente razonado, pero que, reitero, creo que va a dejar descontenta a mucha gente, tanto en un sentido si se la absuelve, como si de alguna manera ya la imputación se convierte en una sentencia condenatoria, ¿no? Porque sí, porque es un personaje público que ha tenido, aquí se ha dicho, mucho protagonismo en la vida pública de Puerto Llano en los años de las vacas gordas. Puerto Llano ahora mismo está en una etapa de gravísima crisis económica y se focaliza, con mayor o menor motivo y razonamiento, un grado de culpabilidad a las personas que lideraron Puerto Llano en términos políticos y administrativos en esa etapa. Repito que ahora no vamos a entrar en si con mayor o menor razones. Aquí muchas veces hemos criticado algunas inversiones, algunas obras públicas que nos han parecido poco razonables y encima muy caras, pero ese no es el caso. Y ya termino.
desgraciadamente en España todo lo que se relaciona con obra pública, tanto a nivel estatal, lo estamos viendo ahora en estos últimos días con el escándalo de las desviaciones presupuestarias del AVE Madrid-Barcelona, una auténtica barbaridad. Lo estamos viendo también en otras autonomías donde también se han generado debates de este tipo y también desgraciadamente en el nuestro, ¿no? Que también se ha dicho aquí, es la primera vez en 35 años de democracia que un alcalde de Puerto Llano se ve de alguna manera imputado en un tema judicial. Igualmente también es cierto que hace unos meses pues también ha sido la primera vez que una presidenta de nuestra autonomía también ha tenido que pasar por el juzgado y también ha tenido que responder a una serie de imputaciones, podríamos decir, relacionadas con la justicia. Desgraciadamente en España la obra pública siempre se relaciona en demasiados casos con malversación de fondo, con desviaciones injustificadas y modificaciones que la gente no visualiza como algo correcto y algo coherente. Luis Fernando, tenemos un par de minutos, Sí, un que par de puedas minutos. también intervenir. Yo voy a cambiar el tema, no me voy a ir ni por la política ni de artículos ni nada. Cuando un alcalde se elige para un pueblo, ese alcalde tiene que gobernar lo mejor para el pueblo. Y parece ser que lo mejor cuando se coge una obra es sacarla pública a subasta y que se elija entera. Si la divides en parte y la adjudicas a dedo, aunque no sea cierto, el ciudadano puede pensar que hay un interés por medio. Y cuando se va concediendo a dedo a la misma persona, el ciudadano piensa algo, y tenemos ejemplos en otros casos. Es decir, lo mismo que pasa aquí pasa en otros sitios, lo cual no es una disculpa para no condenarlo. Yo no sé lo que va a decidir el juez ni nada, pero un alcalde debe de ser un modelo, y si no es un modelo, que coja y se vaya, y si él no se va, tiene un grupo de concejales que firman lo que dice él y tienen que tener una opinión. Si esos concejales no tienen ninguna opinión, mejor que se marchen. Los concejales deberían de haber dado cuenta de qué pasaba, una adjudicación tras otra, a dedo, deberían de haber dicho algo. Lo que pasa es que no es del todo así, es decir, en principio no se adjudica a una única empresa siempre. En el caso además que nos ocupa hoy se adjudica nada menos que a 37 empresas distintas. Sí, pero hay una más. Bueno, pero vamos a ver, también hay que recordar una cosa, demonizamos a nuestras propias empresas a veces. Yo no voy a hacer de abogado defensor de nadie, pero hay en Puerto Llano muy pocas empresas que reúnen las condiciones de calificación necesarias para poder concurrir a obras públicas. No olvidemos que para hacer una obra pública no lo puede hacer cualquier empresario por el hecho de tener un alta o una licencia fiscal. Tiene además que tener una calificación que establezca garantías. Y si en Puerto Llano contamos de ese tipo, tenemos 4 empresas contadas. Por lo tanto, es bastante común, si damos trabajo a las empresas de nuestro pueblo, que las empresas de nuestro pueblo que tienen esa calificación aparezcan con frecuencias en obras públicas. Y más en un periodo en el que se han hecho mucha obra pública, porque como bien decía Jesús, eran años de bonanza. Otra cuestión distinta... Claro, es que estamos ya... Sí, pero me gustaría seguir hablando del tema. Si queréis luego seguimos, pero yo creo que el enfoque que queríamos dar, porque esto no deja de ser, como tú has dicho antes, una imputación, no hay todavía un juicio, que yo creo que es preferible ver luego las consecuencias, pero ahora decidimos, nos vamos a un minuto de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Volvemos después de estos minutillos de publicidad necesarios para poder estar en el aire y vamos a abordar en este tema, relacionados con él, hemos tocado bastantes que en el tema de Cataluña, pero bueno, no hay más remedio porque ahora mismo hay un juez que quiere echar de Cataluña a 1/3 de sus compañeros. El pasado día 4 podíamos leer en el diario ABC cómo el magistrado de la Audiencia de Barcelona se jactaba de ser uno de los artífices del nuevo Estado catalán, donde quiere un DNI propio y jueces catalanes. Está asesorando al Consejo Nacional Catalán por la transición en Cataluña, en la elaboración de una constitución propia para ese nuevo Estado que defiende Artur Mas. En su condición de juez, Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, debería saber que con la ley en la mano es imposible construir ese Estado. Pero lejos de advertir sobre la ilegalidad de la consulta soberanista como primer paso para el plan secesionista, Vidal es considerado un ariete en el ámbito judicial de esa hoja de ruta
que se ha marcado el presidente de la Generalitat, con la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña y con la celebración de un referéndum constitucional, según él. Este juez, Santiago Vidal, según él, se daría por satisfecho que en el 2020 poder sacar de su cartera un documento de identidad de la República Catalana o un pasaporte catalán. Y manifiesta tener que echar a un tercio de los jueces y fiscales que hay en esa comunidad autónoma para que no haya ninguna sentencia en castellano y por cambiar el Tribunal Constitucional por un Tribunal Supremo catalán. Como decía, ya habíamos abordado en diferentes ocasiones estos temas, pero es que no hay más remedio porque cuando uno lee estas declaraciones, pues el resto de los españoles y el resto de catalanes que no son nacionalistas, pues yo creo que se les hierve la sangre porque creo que estamos entrando cada vez cuando hay muchos problemas que preocuparse en Cataluña y no solo de este. Y además un juez, entiendo cómo un juez puede saltarse la Constitución, que sabe que es inconstitucional lo que estás diciendo, y se lo salta. Eso, en fin, yo no voy a entrar más. Jesús. Sí, gracias, José Carlos. No es la primera vez y no será la última que en esta tertulia toquemos el tema de Cataluña y del nacionalismo independentista catalán. En este caso, pues no deja de ser sorprendente que las manifestaciones que tú acabas de resumir y compendiar procedan de una persona que pertenece a la magistratura, que es juez, y al que, por tanto, habría que pedirle que fuera más ecuánime sus opiniones, que puede perfectamente y legítimamente tenerlas, pero debería de serlo, debería de guardar un poco las composturas, en tanto en cuanto que es juez y, por tanto, es un personaje público de referencia pues, para muchas personas. Pero no debe de sorprendernos que el fundamentalismo, el fanatismo nacionalista llegue ya a estos desvaríos que, de alguna manera, tocan una de las cosas más sagradas que puede haber en un Estado de Derecho, que es la justicia. Leía el otro día yo un aforismo árabe que decía que lo fundamental para un pueblo es que llueva y que haya justicia. Y la verdad es que lo piensa y después es verdad. Que de alguna manera son elementos fundamentales para la vida colectiva específica de una sociedad. Y no deja de ser de alguna manera escandaloso y desde luego rechazable opiniones de los niveles que este sujeto, que este personaje ha realizado. Pero no debe, repito, sorprendernos porque el independentismo catalán considera que Cataluña no es solamente una nación cultural, que yo soy uno aquí que lo he defendido, que es una nación cultural e históricamente creo que los fundamentos están totalmente demostrados, sino que es una nación cultural que aspira a ser una nación política y, por tanto, a ser un Estado. Y si quiere ser Estado, y quieren serlo, tiene que dotarse de una estructura política como, por ejemplo, puede tener el Estado español o cualquier otro Estado del escenario mundial. Evidentemente, la parte de la justicia, el Poder Judicial, es parte fundamental de un Estado que sea independiente y que sea, en este caso, de ámbito nacionalista. Por tanto, no debe de sorprendernos que este personaje reivindique con la contundencia y creo que con las malas formas lo que tú acabas muy bien de compendiar y de decirnos. Sí, también no deja de ser un poco sorprendente que de momento, esta persona es funcionaria de la Administración del Estado, por tanto está sujeto a lo que dice la Constitución, cobra del Estado español, cobra porque es juez, y por tanto el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano máximo de los jueces en España, debería ya, parece ser que en los próximos días se le va a llamar a careo y el Consejo General del Poder Judicial de alguna manera va a intervenir en el asunto, pero quizás no debía de haberle dejado, porque lleva ya muchos meses moviéndose en este ámbito de clara desobediencia a lo que dice el artículo 9 de nuestra Constitución, que dice de una manera taxativa que todos los ciudadanos y todos los poderes públicos del Estado, y la justicia lo es, dependen y se basan en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Por tanto, creo que se le debe de analizar estas opiniones, sobre todo viniendo por parte de quien vienen. Si fuera un ciudadano de a pie, pues sería legítimo, aunque fuera un desvarío para muchos de nosotros, pero bueno, pues sería legítimo en democracia que se defiendan las ideas, aunque sean las más absurdas. Pero viniendo de un funcionario del Estado, creo que no se le debería de pasar ni una. Y en este caso un personaje que simboliza una parte muy fundamental de lo que es nuestra estructura constitucional, como es el Poder Judicial. Sí, Gemma. Pues, José Carlos, esto cada vez, lo que está pasando en Cataluña cada vez, a mí me da la impresión que se parece más
a lo que ha pasado en otros países de Europa en el siglo pasado, ¿no? Yo creo que esos movimientos se empiezan a convertir en movimientos totalitarios, y en este país, que estamos en una democracia, pues realmente el pretender echar de Cataluña a los jueces que no piensan igual que yo, que en muchos casos eran catalanes, pues eso es una dictadura y es un movimiento totalitario absolutamente. Y bueno, la esencia de la democracia es simple y llanamente respetar la opinión del de enfrente, del que no piensa igual que tú, ¿no? Que cualquiera pueda tener derecho a pensar diferente y a opinar diferente. Cuando empiezas a cuestionar todos estos temas y empiezas a pensar que el que no piensa igual que tú lo tengo que echar, pues a mí me empieza a recordar pues, la Alemania nazi, o sea, tengo que decirlo porque es así, ¿no? Y el pensamiento único que se empieza a instaurar en la sociedad catalana, ¿no? O sea, da la impresión que la sociedad catalana empieza a enfermar, ¿no? Y a enfermar gravemente. Yo creo que es fundamental que todos los demócratas defendamos el derecho de cada uno de nosotros a pensar diferente y a opinar diferente, y que al final esa es la única manera que tenemos de tener un mínimo todos, donde tirar para adelante y mirar al futuro con tranquilidad y con esperanza, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando te encuentras gente así, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer los españoles en general, incluyendo los catalanes que no piensen así? Pues bueno, al señor Vidal yo creo que lo que hay que hacer es aplicarle la ley, pero sin atajos. O sea, lo que diga la ley, tranquilamente. ¿Que dice que hay que abrirle expediente? Pues que le abran expediente. ¿Que dicen que hay que echarle de la carrera judicial? Pues que le echen. ¿Que dicen que tiene que permanecer? Lo que diga la ley sin atajos, porque la democracia es lo bueno que tiene, ¿no? Que todo el mundo pues, puede opinar, ¿no? También. Y yo quería hacer aquí un inciso, quizás. El tema de la educación es un tema que a mí me ha preocupado siempre. Creo que fue muy alegre conceder todas esas, en el tema de educación, todas las competencias a las autonomías. Siempre lo he pensado. Hace poco me sentí un poquito aliviado, porque yo creía que era el único del mundo que pensaba que eso podía haber sido un error, y la presidenta Cospedal dijo que a lo mejor había sido un error, ¿no? Yo no sé si es un error o no, pero lo que sí está claro que determinados partidos, sobre todo los independentistas, están utilizando la educación para ir minando en determinadas autonomías contra el Estado español, ¿no? Contra la unidad de todos. Y al final, pues parece que lo van consiguiendo. Yo creo que la única manera que tenemos es volver a cambiar ese tema y hacer una educación que lo que sean valores nacionales, y no quiero decir con ello valores de un partido, ¿no? O de una zona de la sociedad, no. Lo que son valores de todos los españoles se pueden enseñar exactamente igual en Sevilla, en Bilbao o en Madrid. Y si al cabo estamos en que habrá que reformar la Constitución, pues yo creo que sería una cosa que debemos replantearnos. Yo no, en fin, aunque comparto la necesidad de censurar esta conducta, la conducta de este juez, que efectivamente pretende erigirse ahora ya en el capitán de los jueces de una futura Cataluña, República Catalana independiente, digo que sumarme a esa censura no debe de entenderse como que me sumo al razonamiento que Chema hacía hace un momento, porque podemos llegar a la misma conclusión, pero no recorriendo el mismo camino. Yo en principio no creo que sea un error el que los sistemas educativos se transfiriesen a las comunidades autónomas, porque la educación en las comunidades autónomas, sobre todo comunidades como la nuestra, tan retrasada a otro tiempo, ¿no? El progreso, el avance, el desarrollo que has tenido desde el año 2000, que es desde el año que gozamos nosotros de educación, prácticamente 14 años nada más, no tiene precedentes en la historia de España. Es decir, que gracias a esa transferencia de competencia y de gestión educativa se ha conseguido ese avance, ¿no? Y poner además como ejemplo para justificar eso el que mira lo que ha pasado en las comunidades autónomas con lengua propia y que reivindican un espacio propio, etcétera. Yo creo que es injusto, porque no es esa la consecuencia real. Es decir, lo que sí que es cierto es que el hecho educativo, como cualquier otro hecho en cada comunidad autónoma de las que llamamos históricas, toma ese perfil especial y particular, ¿no? Sobre todo por una razón.
porque se me ha ido un poco la idea que iba a decir en este caso. Sobre todo porque el que coincidamos con la opinión de la señora Cospedal no es sorprendente. Es decir, lo sorprendente sería lo contrario, es decir, que la señora Cospedal opine como tú. Sí, ya me viene la idea. El tema es plantearlo desde una visión nacionalista también española. Es decir, no podemos... Hombre, es que el argumento que daba se basa en eso. Es decir, hay que gestionar la educación desde Madrid por personas que, efectivamente, con ese razonamiento, que defendamos ese hecho o esa visión de nación que no deja de ser una visión nacionalista española. Ese es el gran problema. Yo creo que el gran problema ahora mismo de la cosa catalana y de la que se nos viene, que es la vasca, que ya se nos viene, el gran problema de esto es precisamente el confrontarlo con otro nacionalismo, confrontar esos nacionalismos con el nacionalismo español. Y ese es el error que se está cometiendo desde la derecha española, desde el Partido Popular. La forma como está actuando el señor Rajoy en este asunto, que es no actuar, está trayendo justamente estas consecuencias. Y yo no quiero ser profeta ni adivino, pero a los hechos nos tendremos que remitir. El no actuar, la no acción ante lo que está pasando en Cataluña, las consecuencias y la herencia que nos va a dejar el señor Rajoy. Porque la cosa catalana ahora mismo es un auténtico obús que se mueve como un gran tiburón a gran velocidad. Y como los grandes tiburones, cuando se mueven a gran velocidad, arrastran tras de sí las rémoras que van dispuestas a comerse todas las excreces y todos los restos que el tiburón va dejando. Y eso es lo que está pasando con este juez y con otros que van siguiendo ese gran tiburón que encabeza el señor Mas. Y evidentemente la acción no es observarlo como espectador y estar diciendo a dónde vas, que te vas a estrellar contra el barco del cazatiburones, que es la Constitución. Pues hay que anticiparse a eso, no hay que dejar que el tiburón se estrelle contra la popa o contra la proa del barco cazatiburones, que es la Constitución española. Aquí te espero para darte con ella en la cabeza, porque seguramente las consecuencias y los daños que provocará ese choque serán irreparables si no nos anticipamos. Y yo creo que esa es la actitud política que está adoptando en este caso el señor Rajoy. Fernando. Bueno, en cuanto a actitudes hay mucho que decir. Cuando todos los españoles votan la Constitución, todo el mundo la acepta, catalanes y vascos incluidos, porque vieron que era lo mejor. Entonces, el sistema educativo no había sido dado a las autonomías. Con el tiempo se da el sistema educativo a las autonomías y hacen el dicho de su capa un sayo. Si te vas a la autonomía catalana, que han sido reino, no. Yo siempre he oído el condado de Barcelona. Los condes de Barcelona, históricamente hablando, de nación, nunca han pertenecido al reino de Valencia. Las mentiras que están echando en la educación las echan porque tienen materia propia, porque ellos tienen su competencia y están escribiendo su historia como les da la gana. Es un problema grande. Aparte, ese señor ha perdido el norte hace tiempo. Un señor que tiene que administrar la justicia, que es algo muy ideal, la justicia, y que dice un tercio fuera, porque luego voy a hacer el doble de los que quedan y yo, que voy a ser el más importante, voy a mandar en el Poder Judicial. En Cataluña está pasando que hay muchos personajillos que a nivel de autonomía no son nada, quieren ser dueños de una nación, para decir el presidente, sin ir más lejos, Artur Mas. Artur Mas lo miran, es un presidente autonómico, y no le dice a los catalanes que cuando viaja con ese séquito de 70 personas se va a Israel, se va a Rusia, a los mejores hoteles, que no tienen dinero para pagar sus farmacias o su seguridad social y están gastando un dinero que es de los ciudadanos y que una parte lo está aportando el gobierno de la nación. Eso es lo que les tienen que explicar un poquito antes de elegir nada, qué van a tener, qué van a perder y de dónde van a sacar lo que no tienen. Y este señor es un pobre hombre para mí, que se quiere aprovechar de cuatro ilusos que le han hecho así, como Hitler en sus famosos discursos, que arrastraba la masa, no porque supiera. Porque yo he oído bastante los discursos de Hitler, tenía una voz increíble, arrastraba masas. Es decir, una persona que no lo sintiera, es decir, tiene un dominio, tenía, tan grande de la voz, y es lo que está pasando en Cataluña. Hay cuatro que a la masa se la llevan con el dominio de la voz, porque sabiendo manejar la voz, hay personas, son famosos locutores de radio, que físicamente lo ves y no te crees que sea esa persona. El poder de la voz, no de las ideas, los está hipnotizando con la voz. A mí me recuerdan los antiguos charlatanes que venían por la feria, empezaban a sacar un trapo, y ahora le vamos a dar esto, y ahora le vamos a dar esto. Y cuando llegabas a tu casa, no tenías ni dinero ni mercancía. Es lo que le van a pasar a los catalanes. No van a tener nada, ni siquiera la educación, porque la educación es un poco mediocre. Porque yo pienso que si son tan nacionalistas, que viajen a otros países. Yo he estado
recientemente en Irlanda. Existe el gaélico y existe el inglés. Dile a un irlandés que le vas a quitar el inglés. No. Tienen dos dedos de frente. Los idiomas enriquecen. Y yo eso conozco un poco. Toda persona que no quiera más que un idioma, y más como el catalán, que no lo habla nadie, porque si dijera, no, es que vamos a aprender francés, inglés, alemán, chino, más idiomas. Pero a una persona que le quitas una lengua, le quitas una muleta muy grande. Le quitas algo para el futuro. Bueno, yo quería contestar un momentito a Casto de lo que ha dicho. Vamos a ver, Casto. Cuando un terrorista pone una bomba, el único responsable de todas las muertes que ha habido es el terrorista que ha puesto la bomba. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. El responsable de lo que está pasando en Cataluña no es Rajoy. No puede ser el responsable. El que ha organizado el tinglao se llama Artur Mas y Convergencia de Unión. ¿Vale? Yo no culpo de que sea él el responsable de lo que ha pasado. No, déjame, luego ya me contestas tú. Entonces, vamos a ver, no podemos venir y decir, es que Rajoy no hace nada, no sé qué. Bueno, pues él tendrá su política, tendrá el tema, pero aquí el que ha organizado el pollo se llama Artur Mas. Y te quiero recordar aquella frase tan famosa de Zapatero, que yo aprobaré cualquier cosa que venga de Cataluña. Bueno, pues ahora estamos pagando todo aquello. Ahora estamos pagando todo aquello, claro, porque cualquier cosa que venga de Cataluña no se puede aprobar si no es conforme a la Constitución. ¿Vale? Yo quisiera... Respecto... Nos quedan todavía unos minutillos. Sí, ahora te no, sí. un poquito de la educación. Perdón, Chema. El tema de la educación. Yo no, lo que yo decía, no sé si me he explicado bien o me he explicado mal en el tema de educación. A mí me da envidia sana de que en otros países cercanos a nosotros pues se enseña a los niños en valores, ¿no? Y valores que le llaman los valores de la República, y en todos los sitios se enseñan y están todos orgullosos con su país, con su bandera y tal. Eso, por desgracia, en España no ocurre. Yo no pretendo que se enseñe a todos los niños valores nacionalistas, porque yo no lo soy. O sea, pero sí llegar a un consenso y que podamos enseñar a los niños de toda España la misma historia. En educación eso no es verdad. La misma historia. Se enseñan valores. Sí, bueno, y se enseña una historia. Pero esos valores de que yo te estoy hablando. Vamos a ver, la hay... historia, convendrás conmigo que la historia que se enseña en Castilla-La Mancha no es la misma que se enseña en Cataluña. Claro, pero también fíjate la historia que pretendía publicar ahora unos textos de la editorial Anaya, obviando que el señor Hernández fue asesinado en Granada y que el señor Machado murió en el exilio, etcétera. Que cuidado también las historias que escribimos desde la visión totalmente de acuerdo. Española. Totalmente de acuerdo, pero esa no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que lleguemos a un consenso. Aunque sea un consenso, aunque no sea realmente lo que pasó, pero vamos a llegar a un consenso que sea un mínimo común para todos, y vamos a enseñar la misma historia en todos los sitios de España. O sea, lo que no tiene sentido es que te sabes perfectamente que en algunos sitios de España se está contando la historia que no ocurrió, hechos históricos que no ocurrieron así, porque le viene bien a un determinado partido político que es el que está gobernando. A mí me parece una aberración, sinceramente. Está claro. Es porque quería intervenir... Le he dicho Hernández, era Lorca el que contaba el libro. Sí. Sí, yo quisiera retrotraer el tema al ámbito jurídico, porque de alguna manera este tema de ahora pues nos ocupa porque ha sido un juez el que ha emitido estas opiniones, evidentemente podríamos decir tan escandalosas, jurídicamente hablando, ¿no? Y quiero retrotraer el tema a lo jurídico, porque, bueno, lógicamente los compañeros han entrado en temas más ideológicos, más políticos. Para mí está claro que en una constitución democrática como es la nuestra, la única posibilidad y el único poder de autodeterminación descansa en el poder constituyente, es decir, en la soberanía del pueblo español. Por tanto, la libertad y la democracia en España pasa indefectiblemente por cumplir escrupulosamente el espíritu y el articulado de nuestra Constitución. Y también quiero advertir una cosa. Desde diferentes fuerzas políticas se está hablando de modificar el articulado de nuestra Constitución, bien mediante la vía de un referéndum o bien mediante la vía, podríamos decir, de tipo legislativo. Aquí se ha hecho mención dos veces a la Alemania nazi. Hoy en día, hay que decirlo también, la actual Constitución de la República Federal Alemana prohíbe taxativamente los referéndums para modificar artículos y textos de la Constitución alemana, porque de alguna manera intentan cegar la posibilidad de que ocurriera, como ocurrió en Alemania en los años 30, que el partido nazi desde el poder fue capaz de subvertir la Constitución de Weimar, que era una Constitución absolutamente democrática, para manipular, en nombre de la libertad y la democracia, que no deja de tener leches viniendo de quien venía, la posibilidad de cambiar el texto del artículo y
garantizar el poder absoluto de los nazis en el poder. Con esto no quiero decir, evidentemente, que el nacionalismo catalán tenga absolutamente nada que ver con el tema de la antigua Alemania nazi. No, pero lleva razón. Pero habría que hacer cabe, un referéndum si quieren claro, el resto de los españoles que se cambie la Constitución, ¿no? Que a lo mejor es una pregunta. Que hoy en día se está produciendo una manipulación de la opinión pública, sobre todo en Cataluña, mediante la cual el nombre de la libertad y de la democracia se considera que se pueden utilizar atajos para modificar o incumplir nuestro texto constitucional. Y yo ahí reitero y repito que no considero que se pueda permitir ningún atajo, independientemente de que podamos llegar de una manera global a modificar en parte nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución abierta que permite que se pueda reformar algunos artículos de nuestra Constitución por consenso y por acuerdo mayoritario de los representantes legítimos de la opinión pública española. Pero lo que este señor hace en nombre de supuestas ideas democráticas y de libertad, el derecho a decidir, el referéndum por la independencia de Cataluña, son atajos absolutamente contrarios a lo que es un Estado de Derecho y a lo que significa la libertad y la democracia. Sí, está claro. Yo creo que está lo suficientemente debatido y yo creo que está bastante claro. Es como decía, habría que preguntar si queremos que los cambien la Constitución. Tú lo has dado en el clavo sin haberlo. Nos vamos unos minutos de nueva publicidad y volvemos enseguida con usted. De nuevo con ustedes, tras estos minutos de publicidad. Vamos a abordar ya el último tema, el último bloque. Y aquí vamos a hablar de que diferentes jueces y fiscales creen que la reforma de la justicia no paliará la corrupción. Desde el colectivo más conservador, la Asociación Profesional de la Magistratura, hasta los más críticos, Jueces para la Democracia, pasando por los integrantes de la Asociación Francisco de Vitoria, es unánime la reivindicación de personal, peritos o un sistema informático del siglo XXI. Esto es lo que ellos demandan. Entre las tres asociaciones de jueces, solo la conservadora no critica abiertamente la idea de que en la Audiencia Nacional las causas se dirijan entre tres magistrados, pese a que este colectivo ha creado una comisión de trabajo para analizar la reforma. De momento apunta que el sistema actual no tiene disfunciones, por lo que la opción legislativa podría ser mantenerlo. Pero otros portavoces manifiestan que crear órganos colegiados no va a agilizar las investigaciones, al contrario, dificultará y entorpecerá la instrucción. Además, puede permitir interferencias políticas que condicionen la dirección de las actuaciones. Poner de acuerdo a tres jueces puede entorpecer la investigación y, en el caso de otros tribunales, el no respetar la predeterminación de un juez porque no le gusta es un riesgo enorme. En lo que sí se coincide es en rechazar, aunque la mayoría de los países de Europa siga esta pauta, la opción futura de que el fiscal sea instructor, según plantea implantar el Ministerio, basándose en que los fiscales no son independientes, porque existe una jerarquía y el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. Por tanto, este principio, esta posible reforma que se pretende llevar a cabo, ya antes de empezar parece ser que va a tener sus más y sus menos. Luis Fernando, ¿qué opinas tú de...? Bueno, yo soy una persona no experta en leyes, pero pienso, hay una estatua que es una señora con los ojos vendados y una balanza. Es decir, la justicia es ciega y se tiene que aplicar quien lo sea. El problema de la justicia no es la justicia en sí que está escrita, sino las personas que las aplican. Por eso dice, hay tres asociaciones de distintas tendencias. La justicia no tiene que tener tendencias. El juez tiene que ser una persona justa, lo dice la palabra, inteligente, y tiene que aplicar la ley como viene, no mirando, no vamos a dar nombres. Hay casos conocidos que por ser de un nivel o de otro se aplica diferente. ¿Que hace falta más medios? Es posible. Para mí el gran problema es que los jueces se miran en el corazón, no lo dejan aparte. La justicia tiene que ser inflexible, se tiene que aplicar y no tiene que decir, este señor es el presidente de este partido o es un gobernante, pues se mira la ley,
este artículo está mal, has cometido algo y hay que aplicarla. Y los jueces, que cuando no se ponen de acuerdo es por un problema no de ley, un problema personal, por sus sentimientos, sus tendencias políticas. Pienso que la justicia debe ser independiente, se tiene que aplicar igual para todos. Dice la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley. Entonces, es un problema de personas, ya no de vamos a poner tantos artículos. Puedes poner los artículos que quieras. Que si dices, estás aforado, eres el príncipe, la mujer del príncipe. Ahora aparecen 3 aforados más. Sí, por eso. Entonces, ¿somos españoles o esas personas no son españoles? Aquí todo el mundo es por igual, café para todos. Hemos nacido en España, el que no esté de acuerdo con la ley, que se marche fuera. Es decir, aquí tenemos una ley, tenemos unas normas que debemos de acatarlas todos, yo en mi opinión. Y tenemos que ser todos iguales ante la ley. Seas una persona pobre, no pobre, tengas un título o no lo tengas. Para mí es un problema que no me consideren igual en la ley. Es decir, yo creo que cualquier español que le preguntes por la calle te va a decir que todos tenemos que ser iguales ante la ley, ni aforados ni no aforados. Una persona que tiene un cargo público se tiene que comportar de una cierta manera, tiene que ser responsable, tiene que ser honesto, honrado. Y si no lo es, hay que echarlo de ese sitio y que la ley caiga. Ni ahora que estás aforado, ni no. En ese momento no hay que esperar a que te diga tu presidente de partido, tú a la calle por chorizo, no, hombre. A una persona normal de la calle no le dan tantas ventajas. Todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que pensar así. Es decir, yo por ser un cargo importante de algo, no vamos a hablar de siglas políticas ni nada. Te voy a considerar tanto y te voy a dar caña y caña. Hombre, tú, fuera. Has cometido un error. Y si los jueces no se ponen de acuerdo, es fácil, no valen, porque no han sabido aplicar la ley. Es así de fácil. Y si hace falta más medios, que se demuestre que hace falta más medios, y lo primero, un país para que funcione tiene que tener ley. Porque luego el ciudadano se sentirá a gusto, estará mejor en todos los sentidos. Una persona que sabe que va a tener una defensa de su gobierno en cualquier sitio y que va a funcionar y que no va a decir, yo hoy me voy a pelear con Castro, Castro es más conocido, tiene más influencia que yo, a él lo trata mejor que a mí, que yo soy el perico de los palotes. Lo acepto como ejemplo, pero no como realidad. No como realidad. Es un caso, ¿no? Por decirte que estamos aquí en la tertulia, pero debemos ser iguales. Sí. Lo que pasa es que aquí hay este nuevo sistema que se pretende o que no sé si llegará a llevar a cabo al final del todo. Hay algunas cosas que son bastante novedosas, ¿no? Porque reivindica mayor personal y yo creo que efectivamente hay una falta de personal en los juzgados y eso lo ve uno cuando llega. Yo he actuado como perito antiguamente, ahora ya no, pero y falta de peritos, especialmente de expertos, el perito es de expertos en materias diferentes y adaptarse al sistema informático del siglo XXI. Es verdad que todavía está muy anticuado el sistema en los juzgados. Que son 3 variables que además se vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo. Desde hace tiempo que se vienen... Es decir, hace falta una policía judicial especializada, bien formada, adecuadamente preparada, etcétera. Yo creo que se está luciendo, y te voy a dar argumentos para que ahora me repliques, el señor Gallardón. Se está luciendo con todas las reformas que ha emprendido del distinto ordenamiento que hay que regula el Poder Judicial. Porque no ha habido reforma que haya planteado, por cierto, la mayoría de ellas no han llegado todavía a término, porque están cuestionándose incluso por propios, no ya por ajenos, pero incluso por propios, ¿no? Eso es bueno, es bueno. El señor, sí, pero es bueno, no, lo que eso indica es que probablemente no está respondiendo tanto la mayor parte de las reformas al interés general y a una mejora, efectivamente, del sistema del Poder Judicial, necesaria, por otra parte, como a intereses probablemente bastardos, es decir, quiero decir, intereses espúreos, que tienen fundamentalmente un componente político-ideológico. Eso está así de claramente planteado por todos sus críticos, ¿no? Hacías en la entradilla, y no me voy a extender mucho, que se critica que la reforma del Poder Judicial no va a resolver los casos de corrupción en España. Pues claro que no. Es decir, la corrupción en principio no se resuelve con la justicia. La justicia lo que tiene que hacer es castigarla cuando se produce, pero la corrupción se resolverá con una educación ética, moral, etcétera. Tiene muchas más variables porque eso es polifacético, las razones que están detrás de ello, y si hay tiempo podemos referirnos a eso. Pero lo que está claro es que la sustanciación de esta reforma ya anticipa un error. Es decir, decías homologable
con el resto de los países europeos el que sea un fiscal el que instruya en primera instancia una causa de corrupción. No es homologable porque en la mayoría de los países europeos al fiscal general del Estado no lo nombran los políticos. Es tan libre como es la judicatura aquí. Si en España tuviéramos ese modelo, efectivamente, fiscal, del Ministerio Fiscal, no sería más fácil plantear que pueda instruir la causa un fiscal. Pero evidentemente que una causa de corrupción la instruya un fiscal en lugar de un juez ya es un problema porque estás... claro, el fiscal jefe depende de lo claro, del gobierno. Efectivamente, ya eso plantea un problema. Por lo tanto, lo primero que habría que revisar es cómo está estructurado nuestro Ministerio Fiscal. Eso por una parte. Y por otra parte, el que sea una sala especial la que en los casos de aforamiento resuelva es algo que tiene discusión y tiene distintas versiones, pero yo defiendo el aforamiento. Es verdad que en España probablemente lo que hay es demasiados aforados y que el aforamiento alcanza a demasiadas causas. Entiendo que un señor que forma parte del poder político, no olvidemos la estructura de poderes, la diferenciación de poderes y que un poder no pueda prevalecer sobre otro intrometiéndote o minándolo. El poder judicial no puede entrometerse en el poder político en el ejercicio normal de la política, es decir, en el pronunciamiento de las Cortes, en la libertad de expresión cuando ejerces el cargo, en que te puedas equivocar en un momento determinado en la acción administrativa cuando ejecutas un cargo, que eso efectivamente lo juzgue una sala especial, que es la segunda del Supremo, que es la de lo penal, que es la que juzga a los aforados de carácter nacional, o los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, que es la que juzga a los aforados autonómicos. Esas salas especiales lo que van a garantizar de algún modo es esa independencia, porque si no un juez particular de un distrito, de una demarcación, la puede tomar con un alcalde y decir yo voy a por ti haciendo hecho. Es bueno que aclares el tema del aforamiento, porque al final la gente... El tema del aforamiento en el ejercicio normal, y ese es el origen del aforamiento, en el ejercicio normal que se deriva del desarrollo de ese poder que te ha dado, en este caso, las urnas, ¿vale? Por eso son los cargos electos. También están aforados los propios jueces, son aforados, también están aforados, en el caso de España, que es una monarquía, estaba aforado el rey y ahora se ha introducido también a la esposa del rey, a los príncipes, etcétera, ¿no? Bien, pues está admitido por ese hecho. Pero cuando estás desarrollando y el posible delito lo cometes en el ejercicio de esa función que se te ha encomendado. Evidentemente yo lo que no estoy de acuerdo es que tenga que intervenir el aforamiento y te tenga por lo tanto tal si has cometido un caso de abuso de menores o de abuso de no menores o has robado directamente, está claro, es decir, esa instrucción tendría que tener el mismo trato que cualquier otro ciudadano. Pero las que se derivan del ejercicio político es necesario que exista el aforamiento porque si no estaríamos desequilibrando esa independencia de los poderes. Por lo tanto, no demonicemos por sí el hecho del aforamiento porque el aforamiento es un principio que garantiza la independencia de poderes y el que no haya un abuso de uno sobre otro. El aforamiento en ese sentido sí, pero sabes que hay muchos aforados que están viendo que están metido la mano y no es en el momento juzgado, se va retardando. Yo me refiero a eso. Un cargo público se puede equivocar de buena voluntad. Igual que tampoco comprendo que un juez la tome con alguien, porque el juez tiene que ser justo. Podemos contar casos, sí, ¿no? Hay casos, pero ese es el error de la justicia, que esos jueces no aplican la justicia, aplican una justicia bajo su punto de vista. No es como debe de ser. Para mí ese es el problema, que es difícil que sea, vale, pero un juez que se llame tal tiene que ser imparcial, tiene que contemplar la ley y no tiene que pensar si Pepito o Juanito le caen mal. Tiene que mirar con la ley, con las tablas en la mano y decir, tú no cumples ese requisito, tú te has pasado y tú lo pagas. Es por eso, no por otra cosa. No estaba hablando yo ahora. No, como decía antes, como ha empezado a hablar Fernando. Vamos a ver, yo por clarificar un poco de lo que estamos hablando. En la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de lo que estamos hablando en este momento, que efectivamente es un anteproyecto, igual que estuvimos hablando de otra ley que también dije que era un anteproyecto y que por favor que le diésemos tiempo. Esto es un anteproyecto. En esta reforma no está incluida el tema de los fiscales, que vendrá después en otra ley, entonces ya veremos efectivamente qué es lo que viene ahí. Bueno, pues es una reforma que es bastante amplia, bastante grande, que se toca la justicia quizás en profundidad, ¿no? Se crean los tribunales provinciales de distancia, ¿no? Se amplían los tribunales superiores de justicia de las autonomías, se le amplían las competencias. Y una cosa que yo quisiera resaltar, que a mí me ha parecido bastante original y que en el futuro lo hablaremos de ello, y es que el Tribunal Supremo va a dictar vía BOE cada 3 meses jurisprudencia. O sea, va a haber
casos que ya están en el BOE y que, por tanto, si tú tienes el caso A, pues ya sabes que la sentencia es B. Luego, si quieres recurrir y gastarte el tiempo y el dinero, lo puedes hacer, pero que esa jurisprudencia va a estar en el Boletín Oficial del Estado. Y eso se espera que va a disminuir los litigios, ¿no?, en España. Esperemos que eso sea así. Y que una reforma tan en profundidad solamente estemos hablando en torno a las manifestaciones de las asociaciones de jueces, de que solamente estemos hablando que hay 4 cuestiones en litigio, pues a mí me parece casi que es un milagro, ¿no? Y, por cierto, que no son 4, son 5. Esta semana, José Carlos, no te vamos a tener que poner buena nota aquí. Hay una más. Y es que el mes de agosto va a ser hábil. Si tienes si tienes algún amigo abogado, pregúntale porque están muy contentos con el tema. A mi hija, si tengo a mi hija. Bien. Sí, sigues. Sí, quería comentar el tema de los aforamientos. Bueno, pues lo que se hace en la ley es restringirlo a lo que dice estrictamente la Constitución y los estatutos de autonomía, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero bueno, es lo que hay. Es el ordenamiento jurídico que tenemos y lo que se ha hecho es restringirlo, ¿no? Y en este caso, pues se incorporan la reina y los príncipes porque antes, por la Constitución, deberían estar incluidos y no estaban. Pero es que es lo que hay ahora, no los restringe, son los mismos. Lo que hace es que amplía 3. No, se ha cambiado eso. No, que te lo digo yo. Mire, repásatelo en el borrador. Lo que se hace es que se amplía a 3 más. Se amplía 3 más. Tres más. Pero siguen siendo los mismos aforados, los parlamentarios, los ministros los que establecen luego los estatutos de autonomía. Lo único que se amplía a la familia real. A la familia real. Sí. Efectivamente, sí, bueno, bien. Bueno, pero también hay una modificación. No, pero cuando yo preguntaba también hay una aforado... modificación ahí en ese tema de los aforados, y es que sabéis que ahora cuando alguien estaba en el ejercicio del cargo y le ponían una demanda, si dejaba el cargo entre medias, había que cambiar de juzgado y eso retrasaba y dilataba todos los procesos judiciales. Bueno, pues eso se ha modificado. Cuando una persona, en el ejercicio de su cargo, le han puesto una demanda por determinado tema, aunque deje de ser aforado, le va a juzgar el mismo juzgado. No va a haber esas dilaciones y todo lo que sea por las decisiones que ha tomado el ejercicio de su cargo va a estar en el tribunal de los aforados. Otra cuestión también que desaparece son los jueces estrella. Bueno, pues a mí me parece bien, ¿no? A partir de ahora la Audiencia Nacional va a ser un órgano colegiado donde va a haber 3 o más jueces que toman una decisión. Yo os quiero recordar el caso de Garzón, lo que pasó con el tema de los GAL, ¿no? Que yo creo que es bueno traerlo a colación, ¿no? Que de pronto, bueno, pues había un problema tremendo con el tema de los GAL en este país y aparece que va de número 2 al Congreso de los Diputados en la lista de Madrid, porque parece ser también que iba a ser ministro de Justicia. Como luego no lo fue, se marchó. O sea, a mí me parece un mercadeo que no tiene sentido, ni tiene sentido los jueces estrella. Yo me alegro de que eso sea así. En un sentido y en otro, ¿no? Porque hay jueces estrellas también que están... De todo tipo, Castro. No, te estoy hablando del caso de Garzón. La jueza Alaya, por ejemplo, se ha convertido en una jueza estrella por actuación y decisión absolutamente personal, ¿no? La jueza Alaya se ha convertido quizás en estrella porque está tratando un tema muy problemático, ¿no? Igual que el caso pero creo que está haciendo una gestión, ¿no? Creo que está haciendo una gestión. O el señor Elpidio Silva, o el señor Ruz. Estamos hablando de jueces de la Audiencia Nacional. Estamos hablando de fundamentalmente el prototipo que es el que yo he dicho, Garzón, ¿no? Lo que ocurre es que ahora tienen que darse de acuerdo esos jueces, que también es tiene que haber complicado. 3. Tiene que haber 3. Y tienen que estar de acuerdo los 3 también. No, bueno, pues se puede tomar mayoría, 2-1, siempre. Bueno, claro, al final tiene que... Pero a mí me parece bien, ¿no? Hay otro tema también en discusión, que es el tema de las asociaciones judiciales, ¿no? Entonces, bueno, pues las asociaciones judiciales se le reconoce a los jueces que tienen derecho a asociarse, y no solamente eso, sino que además se les dota de financiación, fundamentalmente a partir de los presupuestos generales del Estado. Tienen otras vías de financiación, pero se les reconoce una financiación, ese derecho. Y también hay un artículo polémico, es el artículo 49, en el cual se dice que los jueces y las asociaciones judiciales deben de abstenerse de hacer valoraciones de procesos que estén en curso en los medios de comunicación y de las resoluciones judiciales también, ¿no? Entonces, hombre, yo entiendo que está bastante bien que, hombre, si hay un compañero tuyo que está estudiando un tema y no ha emitido todavía un veredicto, pues me parece muy bien que se abstengan de hacer valoraciones de ese tema, ¿no? Ahora bien, ya otra cuestión que yo entiendo que puede ser problemática desde el punto de vista constitucional es que una vez que ha dictado resolución, que evidentemente todos debemos de acatar, pero que no se pueda opinar, ¿no?, de esa resolución. Yo creo que ahí
pueda haber algún roce con la Constitución. Jesús, que no ha intervenido. Sí, yo quiero retrotraerme un poco al título de este tercer bloque, porque estoy totalmente de acuerdo en el encabezamiento. Jueces y fiscales consideran que la reforma de la justicia no paliará el tema de la corrupción. Creo, José Carlos, que ese es el título del bloque. Yo no voy a hablar de reglamentos. Creo que ya los compañeros han debatido suficientemente el tema, un poco las bases del reglamento que se incorporará a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como se ha dicho aquí, es un anteproyecto, todavía no ha sido, lógicamente, debatido en las Cortes ni, lógicamente, aprobado ni publicado en el BOE. Por tanto, no está en vigor. Y quiero decir y quiero recordar a nuestros telespectadores que hace unos días se ha conocido un informe del CIS en donde la opinión mayoritaria de los españoles considera que después del paro el segundo tema de mayor preocupación es el tema de la corrupción. Y esto viene a colación porque también hace apenas unas semanas he conocido yo un informe de Transparencia Internacional, que es un organismo, una ONG, que está muy relacionada con Amnistía Internacional, que ha analizado el tema de la corrupción en España, lógicamente sondeando la opinión de españoles, y ha publicado que después de la corrupción política, que básicamente es lo que concita el mayor grado de opinión favorable por parte de los ciudadanos españoles, después viene el tema de la corrupción en la justicia, lo cual no deja de ser algo sorprendente. Porque si mala y catastrófica es la corrupción política, yo creo que en un Estado de Derecho la corrupción de la justicia es todavía muchísimo más grave, por lo que eso supone. Y encima se les pedía a los ciudadanos españoles, a los que se ha consultado lógicamente, no es un hecho democráticamente comprobable, que valoraran de 1 a 5 la calificación sobre el nivel de corrupción en España. Y salía un 3,8. Desde el número 1, el 1, que era nada corrupto, al 5, absolutamente corrupto. Y en esa horquilla 3,5, 4, hay países como Panamá, como Argentina, como Camerún, como Bolivia, y también como Rumanía, y también estamos nosotros. Es decir, que la percepción que tienen los ciudadanos, en términos objetivos, es que la corrupción es un tema gravísimo para la vida pública y privada española. Y lo que es todavía más grave, y creo que, y así me sorprendió a mí, es que el tema de la justicia, de alguna manera, esté no muy alejado de la percepción que tenemos todos, y más en un momento actual como este, donde tantos escándalos saltan continuamente a los medios de comunicación, de que la corrupción en la justicia no está tan alejada de la corrupción de la clase política, ¿no? Con lo cual, obviamente, yo evidentemente estoy de acuerdo con el título del bloque y estoy también totalmente de acuerdo con la opinión de los fiscales y de los jueces que, por motivos muy diversos, desgraciadamente, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desgraciadamente, no paliará un estigma tan grave para la vida de los españoles como es la corrupción en sus diferentes ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto podemos ya, lógicamente, cerrar este tema y, como no, darles las gracias un día más por habernos seguido, haber estado con nosotros durante este tiempo, esperando que, lógicamente, nos sigan la semana que viene. Y, por otro lado, darles las gracias, como no, a nuestros contertulios habituales, que, como es sabido, lógicamente, nos imparten esa ciencia que ellos conocen y que nos transmiten a todos. Muchas gracias y hasta el próximo día.